Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Buenas tardes, Carolina. Erika, Mónica. Mónica, no la he visto. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted? Bien, gracias. El resto, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, Eduardo por acá, ¿cómo está? Hola, Eduardo, bien, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Hola, profe. Buenas tardes. Oh, William por acá. Williams, ¿cómo está? Bien, bien. Disculpándome el día anterior no pude entrar a clase, producto que se produjo un corte en el sector y no tenía cómo ingresar. Me Ya, excusé por correo, pero no sé si lo habrá visto. sí, sí lo vi, William, que anduve muy pillado también. ¿El resto cómo está? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ya. Vamos a comenzar. Eh, Hoy día, como habíamos quedado de acuerdo, voy a presentar la evaluación que vamos a tener. Instrucciones, ¿cómo vamos a trabajar esta evaluación? La damos a conocer, todos tienen lápiz, están con algo como para anotar también, supongo, o un pantallazo, no sé, para que tengan la evaluación. La vamos a tener hoy día. Comenzamos y les voy a explicar cada una de las preguntas, a qué se refiere para que a ustedes les quede clarito. Durante la clase de hoy, todas las preguntas que sean necesarias me las realiza y para que empieces a trabajar del punto de vista macro, es decir, organizarlo, qué va a hacer primero de acuerdo a lo que usted piense, en fin. Ahora, yo les pedí a ustedes, ¿no es cierto?, que el fin de semana van a trabajar en esta evaluación y la próxima clase también con la posibilidad de que dudas que tengan las puedan ir en ese momento aclarando y presentar un buen trabajo para que tengan puntaje dentro de lo que significa este curso. Eh, yo les voy a enviar mi correo personal para que ustedes me hagan llegar la evaluación la próxima clase hasta las 22 horas. ¿Les parece? Sí, ¿Alguna pregunta, profesor. alguna consulta? ¿Nada? ¿Nada? Hoy día se parte con la evaluación y tenemos plazo hasta la próxima clase para entregarlo. Claro, o sea, la próxima clase aclaramos algunas dudas, algunas problemáticas que puedan salir. Entonces, terminando la clase, ustedes tienen plazo hasta las 10 de la noche de ese día para enviarme la evaluación. Ya, gracias. Listo. El Profesor, resto, sí, yo como falté el día eh, miércoles, ¿hay ya. alguna posibilidad de recopilar la grabación para poder verla? Porque si no voy a quedar una clase colgada y no voy a entender tal vez algunas preguntas. William, consúltelo a través del WhatsApp a Erika, porque ellos manejan eso. Ok, ¿Ya? profe. Listo. El resto, Gracias. de nada. Entonces vamos a comenzar. Todas las dudas que tenga, me las realiza. ¿Se ve bien? Chiquillo, ¿se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Ya, harta atención. La pregunta número 1 se refiere al concepto de salud según la OMS. De acuerdo al concepto de salud, no lo que piense usted, recuerde que lo analizamos en la primera clase que era salud para la OMS. De acuerdo al concepto de salud, plantee su punto de vista referente a la incidencia de COVID-19 en este. Es decir, usted se va a explayar y me va a explicar desde su punto de vista de qué manera, ¿cierto?, el COVID-19 influyó o daña el concepto de salud.
¿Se entendió? Chiquillos, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. El Sí, resto, sí, profe. perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a esta pregunta? Profe, no es necesario poner la definición que da la OMS con respecto a salud, ¿verdad? Sí, es necesario porque es un todo. Perfecto. Por eso les coloco qué es salud según la OMS. Porque bajo esa premisa, bajo el concepto que da la OMS, vamos a ver de qué manera cree usted que el COVID afecta a lo que es la salud. Tiene distintos aspectos que usted puede analizar. Dudas, preguntas, consultas. Las personas que están participando en forma permanente no deberían tener ningún problema porque lo evaluamos, lo analizamos. ¿Y cuál es el objetivo? Si usted se da cuenta, esta evaluación es una evaluación de que usted va a tener que los contenidos que se le entregaron o que usted aprendió los va a tener que aplicar. Es de aplicación. ¿Ya? Pregunta número 2. Ponga atención a esto. Ríos. Usted va a ubicar 10 puntos. 10 puntos porque tienen claro, ¿no es cierto?, que el río que yo le envié es un tremendo, muy largo. Entonces va a ocupar 10 puntos que va a modificar en relación a lo que significa el ríos. Puede ser su ríos, este río que yo le envié, 10 puntos que ojalá tengan que ver en algo con el COVID, o si no, analizarlo, ¿no es cierto?, referente a lo que significa lo más importante. Ahora bien, dentro de lo que es un río hay cosas que son obligatorias que usted va a poner. Usted va a hacer un Word, va a decir, por ejemplo, orden y seguridad, y lo va a modificar de acuerdo a su empresa, y va a tomar 10 puntos. ¿Qué, qué es lo que tiene que tener como obligatorio el ríos? Todo lo que sea legal, es decir, en el río que yo le envié aparece de acuerdo a la ley 16.744, artículo 67, de acuerdo a lo que significa el decreto supremo 40, es obligación, bla, 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 eso tiene que ir. Eso como encabezado tiene que ir, porque si no el ríos no es valedero. Pregunta, consultas. Eh, Profesor, eso lo hacemos con los datos de nuestra institución, empresa. Por supuesto, o sea, si usted quiere colocar el nombre de la empresa, no hay problema. Si quiere colocar un nombre ficticio, no hay problema. Pero claro, ¿por qué tiene que hacerlo en relación a lo que significa la empresa? Con los datos de la empresa ahí puede colocar un RUT distinto, no sé, pero que se cumpla en todos los estamentos legislativos, a eso me refiero, legislativo. Ya. Dudas, preguntas, consultas. ¿No? ¿Clarito? No, profe. Perfecto. Número 3. Realice implementación propia COVID-ODI utilizando modelo Ríos. Es decir, recuerde de que nosotros conversábamos, yo les expliqué que cualquier modificación al reglamento interno, ¿cierto?, se plantea desde el punto de vista obligatorio. Y la última modificación que tienen que tener todos los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad es el protocolo COVID. ¿Se recuerdan? Sí. Ya, y que lo vimos, que lo analizamos. Ese protocolo COVID usted lo va a tomar como base, está al final del ríos, lo va a tomar como base y el ODI COVID que yo les envié, tendrán que ustedes, siguiendo ese protocolo, realizar una implementación propia de acuerdo a su actividad. Al igual que lo que significa el ríos, el código ODI también tiene que cumplir con algunas reglamentaciones. Y yo les expliqué a ustedes, por ejemplo, arriba dice, de acuerdo al decreto 40, ¿cierto? Derecho a saber. Eso tiene que estar implementado. Vean todo lo que es
que lo que es legislativo, que implementamos ahí, que es súper poco, y ese encabezado tiene que ir. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? ¿Clarito? Sí, profe. Perfecto. ¿El resto? Profesor, ¿vamos a recibir en el WhatsApp el listado de las preguntas? No, anótela, anótela. Ah, ya está la número 3, decía, realice. Implementación propia COVID-ODI utilizando modelo Ríos. No lo coloco en el WhatsApp porque se puede malinterpretar esta cuestión, entonces podría llegar a otro grupo y demás. ¿Ah? Ya. Ya. Atención a la pregunta 4 y 5. Aquí yo quiero ver cómo ustedes van a analizar esto. La pregunta 4 corresponde a un caso. Se presenta colaborador. Cuando yo digo colaborador, es trabajador de la empresa, con signos de 37.8. Problemas respiratorios, ¿qué paso seguiría usted? Salud. ¿Qué paso seguiría usted? Ya, se presenta colaborador con signos. De 37.8 grados Celsius, problemas respiratorios, ¿qué paso seguiría usted? ¿Hasta allí dudas? No, profe, todo claro. Perfecto. El resto, chiquillas, chiquillos, Está bien, profe. ya. Yo sé que hay amistad entre algunos de ustedes, pero no sé, creo que si usted hace la evaluación, porque recuerda que es muy difícil evaluar si el resto está participando o no cuando uno no los escucha a través de este sistema, pero si están dentro del curso, la asistencia es valedera, pero yo les rogaría por favor que es su esfuerzo, no traspase información a otras personas. ¿Qué podría hacer? Podría determinarse, por ejemplo, porque yo voy a dar un tiempo para que lo vayan analizando, vayan bosquejando, una lluvia de ideas o tormenta de ideas. ¿Conocen ese concepto ustedes, cierto? Sí. Ya. ¿Todos lo conocen? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces ahí se pueden ayudar. 5. Caso. Se presenta trabajador que tiene conocimiento de estar contagiado con el agente coronavirus 19. Sin embargo, no da aviso a los directivos pymes, lo que provoca contagio de 3 trabajadores del mismo lugar. ¿Qué artículo usted aplicaría a través del Código del Trabajo y de sus ríos para posible desvinculación o no aplicaría? Explique. Por eso que yo les pedí, ¿no es cierto?, el artículo 156, 157, 158, hasta el 162. Entonces usted analiza la pregunta y ve si puede aplicar un artículo y me lo va explicando. Debido a qué, si es valedero el artículo, si no es valedero. Recuerde que también deberían ustedes, por eso, por ejemplo, deberían tenerlo eso clarito dentro del Ríos, porque estando en el Ríos y analizando a través de lo que significa el Código del Trabajo, a lo mejor usted podría utilizar algunos elementos como para desvincularlo. Ahora bien, si usted cree que no aplicaría, tiene que explicarme el por qué. Profe, ¿me podría leer de nuevo la pregunta? 5. Sí. Se presenta trabajador que tiene conocimiento de estar contagiado con el agente coronavirus 19. Sin embargo, no da aviso a los directivos pymes, lo que provoca contagios de 3 trabajadores del mismo lugar. ¿Qué artículo usted aplicaría, según el Código del Trabajo y de sus ríos, para posible desvinculación o no aplicaría? Explique.
Dudas, consultas, preguntas. Todo claro, profe. Perfecto. El resto, Sí, profe, estamos bien. ya, esta es la oportunidad para yo aclararle las dudas referente a, ¿ya? Entonces, bosqueje, empiece a trabajarlo, que le recomiendo en este momento, que ya vaya analizando cómo va a empezar y cómo lo va a plantear de acuerdo a las preguntas que se realizaron. Esta evaluación, si usted aplica lo aprendido, no debería tener problema y aprobar esto. Ahora bien, no es una evaluación complicada, lo que sí que es una evaluación larga, porque mientras usted, ¿cierto?, me demuestre que ya está manejando esto, está claro de que está en condiciones de aplicar el protocolo COVID. Muy importante, hay compañeros de otros cursos que comenzaron con la aplicación de esto y les ha ido bastante bien en fiscalización. Así que si usted tiene un buen manejo, le va a ir súper bien en la fiscalización también. Analice las preguntas, cualquier consulta espero en línea. Ocho participantes, escasísimo. Bueno, cada uno sabe dónde. Profe, ¿qué pasa con los casos asintomáticos? Es la última pregunta. En el caso de los asintomáticos, no entrarían en esta pregunta porque recuerde de que estamos hablando de un individuo que sí tiene síntomas. Pero ahí no debería haber un protocolo de prevención antes de que el trabajador entre. Por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, de que allí, buena pregunta, porque allí podríamos decir de que usted o la empresa en sí no realizó el protocolo. Entonces después cuando se vieron que había un individuo que estaba con contagio y todo lo demás, ¿por qué? Porque analizamos que estaba con temperatura. ¿Se entiende? Recuerde que Sí, ahí empezamos con el famoso, que tenemos que tener claro ahí, el famoso centinela. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan sí. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Analice cualquier cosa, me dice, espero en línea. El resto, ¿todo clarito? Profe, ya, William por acá nuevamente. William, Estoy asimilando algunas cosas que no manejo muy bien, pero ahí voy a ya, estar consultando porque, como le dije, yo directamente no manejo algunas cosas, no soy prevencionista, netamente, completamente desligado de esto y tampoco tengo empresa, sino que es para poder aumentar mis conocimientos sobre el COVID, así que tal vez voy a estar haciéndole algunas preguntas sobre perfecto. Si no hay problema, si ustedes les aparecen, algunos puntos que no manejo. sí, si ustedes, no hay problema si ustedes dentro de lo que significa la evaluación en sí, cuando usted vaya contestando el fin de semana, me envían preguntas por WhatsApp, yo se las contesto. Ok, profesor, muchas gracias. De nada.
¿Alguien más? Buenas tardes, Buenas tardes. Ana con Carolina. Carolina, dígame. Yo no estuve en la clase pasada. Tengo un problema de salud. Ya. Tengo tendinitis. Ah, sure, Y, ya. sí, así que de poder escribir la evaluación lo dudo. No puedo porque estoy con terapia. ¿Y Con tiene alguien reposo. que le ayude? Sí, podría ser, pero esta persona solamente me está apoyando como en documentación muy importante que tengo que hacer. No sé si habrá alguna forma de después hacerla de manera como oral. Difícil, porque tengo que presentarla. Déjeme consultarlo, pero la evaluación debería presentarla. Déjeme Ya, consultarlo. sí, lo otro que posiblemente me cambie de horario porque tengo mis terapias en los horarios que estoy en clase con ustedes. Mm, Sí, así que ese problema que tengo. ya, pero usted ha estado presente en casi todas las clases, así que en el fondo debería usted, ojalá que alguien le ayude a escribir en el computador, porque no debería tener problema usted en aprobar esto. Búsquese. No, pero es que como usted dice, hacer, ¿cómo se llama? Ya estaba pensando enviarle un reglamento ficticio, ¿ya? Entonces, para hacer eso, es harto. Claro, Al menos que solamente sea solamente lo que lo que es importante agregar en el reglamento eso interno. nomás, Que pues no es que sea eso ya, yo eso les pedí. ya. Les explicaba recién que en el fondo lo que yo estoy pidiendo, que de acuerdo al RIOS que se envió, el RIOS que tenga usted, modifique 10 puntos, busque 10 puntos importantes y los modifique de acuerdo y a la apreciación que usted tenga desde su punto de vista laboral. El Sí, trabajo, la tarea. Eso. ya. Voy a intentar ver cómo lo hago para poder. Eh, ¿Y de cuándo que está con tendinitis, oiga? lo que pasa es que esto empezó el fin de semana. Bueno, yo ya tenía ya ¿cómo se llama? Un quiste sinovial. Ah, ya. No me lo había tratado y ya empecé el fin de semana a grabarme. Y ya el lunes en adelante ya no podía tomar nada. Chuta. ¿Extremidad derecha o Sí, izquierda? los dos brazos. Ah, chuta. Sí. Sí, pues esa cuestión Así con que el ahora estoy cómputo. con pastilla y todo y no estoy como al 100 días. No, me imagino, me imagino. Sí. Ahí lo vamos viendo, Carolina. ¿No? Bueno, ya. Gracias. De nada. El resto, Profesor, sí, en la sí. primera pregunta que usted dijo, ¿qué significa el concepto de salud según la OMS y su consecuencia? No alcancé a notar esa parte. ¿Qué es salud según la OMS? Y ¿Ya? plantee su punto de vista referente a la incidencia del COVID-19 en este concepto. En el fondo es eso. Ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Vaya analizando, por favor, pregunta por pregunta, duda. ¿Encuentran esta evaluación complicada, chiquillos? Opiniones. No, profe, solamente hay que aplicar. No, nada más, nada más. Larga sí, pues. No Sí, me vayan a acá. plantear, yo les pregunto qué es salud según la OMS y ustedes me coloquen. Sí, es que afecta lo social. Eso no es una respuesta. Profe, entonces básicamente esto hay que trabajarlo el fin de semana y en la clase del lunes
deberíamos enviarlo, ¿verdad? En la noche, hasta Exacto. las 10 de la noche. Perfecto. En la clase del lunes, si tiene alguna duda o quiere plantear otra cosa, entonces por eso les doy el espacio. El lunes vamos a conversar, vamos a ver en relación a esto y luego de terminada la clase, usted tiene, si quiere arreglar, agregar o piensa que está equivocado y va a cambiar la respuesta, la puede cambiar y me la envía hasta las 10 de la noche de ese día. Entendido, profe. Listo. Chiquillas, chiquillos, el resto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba consultando por la pregunta 2 sobre el ríos. Ya. Ya. ¿Qué Hola. quieres saber? Un poco más de información para ampliar. Ya. Usted toma, a ver, los que no son partícipes de una empresa o no tienen una pymes, así como su compañero que lo felicito, está determinando aplicar conocimiento, ¿no es cierto, el Williams, y que está bien, usted puede utilizar el ríos que yo le envié. Ya. No quiero que me envíe el ríos completo, ya, solamente de acuerdo a la reglamentación, en el punto que usted quiera, 10 puntos, 10 puntos. Usted los va a variar de acuerdo a la actividad que realiza. Entonces ustedes toman una página Word, colocan cuáles son los puntos que modificó o que están en intrínseca labor con la labor que ustedes realizan, valga la redundancia, y plantea desde ese punto de vista y de acuerdo a la actividad qué va a modificar. Ahora, si se analiza el punto de vista de gente COVID, mejor todavía. ¿Me quedó claro? Más o menos, sí. Sí. Reitero que tiene que ir con el encabezado legislativo, el ODI-COVID y el Ríos. Ahí yo le envié el ODI y el Ríos. Está según tanto, según tanto, todo lo que tenga que ver con legislación en el encabezado, para que sea viable, porque si no, no va a ser viable. Ok. Perfecto. El Gracias. resto, ya, resto, todo claro. Yo estoy claro, profe. Hay que empezar a Perfecto. escribir nomás. Nada más. Yo les diría que deberían tener, si ustedes le dedican para leerlo bien, para analizarlo, para buscar documentación, día sábado que le dediquen unas 2 horas, día domingo unas 2 horas y terminan esto. Pero con dedicación exclusiva. Bueno, usted determina el horario y cómo lo va a hacer. ¿No hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que en lo que yo estoy pensando en hacer, como una empresa ficticia, se supone que yo debería tener los protocolos ya establecidos para el ingreso del trabajador al lugar de trabajo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces me causa un poco de duda
la pregunta 5. ¿Ya? Porque según mis protocolos debería haber una toma de temperatura y una encuesta de síntomas. Sí. Entonces, se me genera un conflicto con la pregunta 5. ¿Ya? Ya. Busque la siguiente solución. O sea, la siguiente solución está intrínsecamente ligado con sus ríos. ¿Qué tiene que hacer? Hay, de acuerdo a lo que significa este elemento, hay respo- eh, cosas que son de responsabilidad y también que se determinan de obligación del trabajador. Entonces, analice cada uno de los artículos referente a todos esos artículos que le dije que vieran desde el Código del Trabajo del 156 al 162, están referidos principalmente a lo que se refiere desvinculación del trabajador. Ahora bien, esa desvinculación del trabajador, usted la tiene que buscar en el RIOS. Y a través del RIOS hay sanciones, de acuerdo a, por ejemplo, ¿con qué podría usted identificar, vamos a decir, identificar esta tremenda violación, por ejemplo, de lo que significa RIOS de acuerdo a algunos artículos? Por ejemplo, vamos a decir, si usted colocó, se determina que el individuo, esto es ficticio, ¿ah? Se determina a través del RIOS que en uno de los artículos que individuo que se le sorprenda sustrayendo algún elemento de la empresa, lo vamos a considerar, por ejemplo, esto es ficticio, nada como tal, como un sabotaje a la empresa, ¿ya? Sabotaje a la empresa, y usted analiza el artículo donde dice sabotaje a la empresa y a través de eso traslada eso a algunos de los artículos. Y a través de ese artículo usted me va a poder decir, voy a aplicar, por ejemplo, el artículo 157, 158 o uno de esos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Ya. Entonces, ahora, si usted cree, porque tiene que estar en concordancia con su reglamento interno, si usted cree que no es posible la desvinculación, usted me dice y me argumenta por qué no es posible desvincularlo. Entiendo. Ya. El resto, consultas, dudas, preguntas. ¿Todo clarito? Por mi parte, sí, profe. Ya. El resto, chiquillas, chiquillos, chiquillas, chiquillos. Sí, profe. Asimilando, Perfecto. profe, y yo creo que como le dije en un minuto, cuando vayan saliendo consultas lo voy a ir molestando. Pero sí, ahí según la otra consulta de mis compañeros voy entendiendo más. Sí, la pregunta que hizo su compañero es muy importante y que les sirva a todos ustedes, po, a todos ustedes. O sea, tiene que tener claro lo siguiente: el Código del Trabajo tiene artículos. Esos artículos se determinan, por ejemplo, ustedes buscaron los artículos que les pedí, ¿no es cierto? ¿O todavía no lo buscan? Díganme la verdad. Yo los tengo anotaditos, profe, esperando a que los busque. Ya. ¿El resto? ¿Los buscaron? Como no participé en la clase, no tenía idea. Lo acabo de anotar que son el 156, 57, 58, 159 y 160 del Código de Trabajo. Lo voy a buscar, profe. 61 y 62. Ok, profe, lo busco. Ya. ¿El resto? No, pues chiquillos. Si por algo les digo que los busquen. Yo les he entregado todas las herramientas. Vuelvo a reiterar, aquí no se trata de que seamos abogados ni nada por el estilo, sino que apliquemos cosas, ¿no?
¿No hay más dudas? Reitero nuevamente, en el periodo que tengan ustedes cuando comiencen a realizar la evaluación, que en estricto rigor deberían comenzar ahora, pero como estamos analizando cada pregunta y lo más probable es que ustedes empiecen el fin de semana, cualquier duda, cualquier pregunta al WhatsApp. No muy tarde, sí, ¿ya? Se programaron todos para tener un espacio libre el fin de semana, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. ¿El resto? Hay que Ay, no. generarlo, profe. Hay que Sí, generarlo, no tenía idea. sí, hay que generar. Cinco minutos y comenzamos entonces con lo que vamos a ver hoy día. Así que en 5 minutos comenzamos. Vayan analizando esto para yo preguntarles por última vez si tienen alguna duda o pregunta y comenzar con lo que vamos a ver hoy día. Profesor, en esta evaluación tendríamos que adjuntarle a usted el reglamento interno que nosotros vamos a crear el, y las fichas de trazabilidad, todo eso.
Bien, dudas, consultas, preguntas. ¿Me escuchan? Profesor, a esta evaluación tendríamos que nosotros juntar el reglamento que nosotros creemos para la empresa, Sí, pero, la ficha. sí, pero solamente los puntos que usted va a tomar en relación a su empresa. No quiero un modelo Ríos, por ejemplo, con el que yo le envié. 10 puntos, nada más. Ah, ya, ok. Ya, porque es muy, eso, imagínense, pues, sería solamente perder el tiempo. Yo tengo que verificar lo que ustedes modificaron. El resto, preguntas, consultas. No, profe. Perfecto. El resto, por favor, para que les quede claro, para que esta es la oportunidad de... Reitero, última vez. Se supone de que están ahora bosquejando cómo lo van a hacer. Em, Tienen el fin de semana para realizarme el trabajo. Nuevamente les digo de que no es una evaluación difícil, pero sí larga. Usted aquí tiene que basarse en lo que ha aprendido para contestar cada una de las preguntas. Y tendrá el fin de semana para hacerlo, usted dedicará el tiempo para hacerlo y hacer una buena evaluación. Y la próxima clase, durante el periodo de la clase, igual voy a recibir preguntas, consultas para las dudas que tengan. Si ustedes creen que van por un lado que no corresponde y se dan cuenta allí, tendrán el resto del día, luego de terminada la clase, para agregar, actualizar o determinar, ¿no es cierto?, que no va por el lugar que usted cree. Entonces tendrá hasta las 10 de la noche para enviarme la evaluación. Nada más. La zona sur, en varias zonas, en varias ciudades de la zona sur, volvieron a cuarentena. Por lo menos hay avances, cada día los avances son mayores en relación a las vacunas, así que esperemos que por ahí por marzo, abril, tengamos la vacuna. ¿Nada? Perfecto. ¿Se ve bien? Vamos a analizar, esto yo se los envié a ustedes a través del WhatsApp. Y aquí usted se va a dar cuenta, de repente hay comentarios que dicen no queremos ser abogados ni cosa, pero usted se va a dar cuenta. Este es el formulario único de fiscalización. Este es, a través de este formulario, a ustedes lo van a fiscalizar. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Claro. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Vamos a analizarlo punto por punto. Se los voy a explicar. En cada uno de los puntos van a tener, ¿no es cierto?, claridad de que esto lo tienen que tener conocimiento los trabajadores. Pero clarito el asunto. Entonces ustedes aquí se van a dar cuenta que incluso les van a ver algunos documentos. Entonces cuando llegue el fiscalizador, este es el formulario que utiliza. Veamos el número 1, por favor. Dice, todas estas son medidas obligatorias, reitero, obligatorias de prevención en los lugares de trabajo. Número 1,
Los trabajadores y trabajadoras desempeñan sus funciones conforme se dispone por la autoridad sanitaria. Estrategia gradual paso a paso, referente a lo siguiente: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial, apertura avanzada. Díganme ustedes en qué lugar estamos en este momento, de acuerdo al lugar donde ustedes están posicionados viviendo. Cuarentena, transición, preparación, apertura inicial o apertura avanzada. Estamos en preparación en Calama. Perfecto. El resto, todos están en preparación. ¿Ya? ¿Dudas hasta allí? ¿No? Chiquillos. ¿No? Contésteme porque si no creo que estoy solito. Vamos al lado. Dice norma legal. Y aquí, para que tenga la abertura de mente, es que, que en el fondo todo lo que hemos hablado nosotros desde el punto de vista legislativo está dentro del proceso de fiscalización. Y esta es la resolución exenta número 591 del 23 de julio del 2020 del Ministerio de Salud. Y fíjense ustedes lo que agrega, y artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo. ¿Entendieron a qué se refiere esto? A ver, ¿quién me puede decir qué es el número uno, la medida de prevención en lugares de trabajo? ¿A qué se refiere? Que todos los trabajadores, ¿no es cierto?, que están de acuerdo a la etapa, deben cumplir, ¿no es cierto?, con la estrategia que determina quién, la autoridad sanitaria. Tan simple como eso. Número 2. El lugar de trabajo cuenta con agua potable, jabón líquido para el lavado de manos y un sistema desechable para el secado de manos. Ejemplo, toallas de papel desechable. Y acá usted observa al lado derecho, dice sí, no o no aplica. Cuando todo es sí, vamos a estar impecables en proceso de fiscalización. Cuando es no, ya entramos en problema. Y cuando dice no aplica, es que de acuerdo al punto visto y de su actividad, la actividad que usted realiza, no aplica. Tan simple como eso. Vamos por favor a la norma legal. Artículo 12 y 22 del Decreto Supremo 594. ¿Se acuerdan del Decreto Supremo 594? Sí. Ya, ¿de qué habla? ¿De qué habla? No me hagan llorar, chiquillos, chiquillas. ¿Cuál es el título del Decreto Supremo 594? Sanitaria, estimado. Ya, ¿qué cosa? ¿Cuál es el título? ¿Qué regula? Las 22. condiciones sanitarias y ambientales. Acuérdese, en los lugares de trabajo. Si lo vimos, acuérdese. ¿Se recuerdan? Sí, profesor. Ya, el resto, ¿se recuerda? Sí, Ya. Entonces, en estricto rigor, tienen que tener claro, ¿no es cierto?, de que
Se refiere el artículo 12 y 22 del Decreto Supremo 594 del año 1999 del Ministerio de Salud, referente a lo que significa el agua potable, el jabón líquido, el lavado de manos y un sistema desechable para secado de manos. Entonces el fiscalizador va a ir a su lugar de trabajo, va a verificar si existe agua potable, va a verificar si hay jabón líquido para el lavado de las manos y si hay un sistema desechable para el secado de manos. Ejemplo, toallas de papel desechable. Y aquí, si usted cumple con todo, le va a colocar sí. Si no cumple con todo, le va a colocar no. Y si no aplica, va a colocar no aplica. Ahora, si a usted le faltase uno de estos puntos, dos de estos puntos, por ejemplo, y el fiscalizador le coloca no aplica, por ejemplo, él le va a determinar un plazo para regular esa situación. Usted tiene, por ejemplo, una semana más para regularizar esta situación. Usted va a tener que enviar la documentación a la autoridad sanitaria, que sea la muestra fehaciente de que lo regularizó, y a través de eso ellos determinan si van nuevamente o le dan el paso y cambian el no a sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Por favor, tienen que tener claro que hay puntos en que no le van a dar plazo y si le colocan no, van a ser sancionados. Por ejemplo, el punto número 2. Si usted no cuenta con agua potable, por ejemplo, de inmediato va a ser sancionado. El jabón líquido y que esté la indicación, el lavado de manos y el sistema desechable para el secado de manos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, señor. Perfecto. Número 3. El lugar de trabajo cuenta con solución de alcohol al 70% en aquellos casos en que no se cuente con agua potable para los trabajadores, así como también si precediere en el transporte privado de trabajadores provisto por la empresa. Y nos vamos al lado y está directamente relacionado con el artículo 184 del Código del Trabajo. Sí, no o no aplica. 4. Al ingreso del establecimiento y de áreas comunes, comedores, cocinas, etc., se dispone de medios para el lavado de manos o aplicación de solución al 70%. Nos vamos al lado, artículo 184 del Código del Trabajo. Sí, no o no aplica. 5. Los lugares de trabajo se encuentran ventilados o en su defecto con sistemas de ventilación mecánica que permitan el recambio de aire en el local. Se refiere a la extracción y su renovación. Y aquí una cuestión re importante para que no se confundan. Jamás el aire acondicionado ha sido un sistema de ventilación. Vuelvo a reiterar, los sistemas de aire acondicionado jamás han sido un sistema de ventilación. ¿Qué hace el aire acondicionado? Circula Circula. en el medio donde está instalado. Claro, nada más. Pero no No se es, renueva. por supuesto, no se renueva. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y a qué se refiere ventilación mecánica? Por ejemplo, que yo tenga ventanas, tengas como que se renueve el aire así de forma natural. Natural, sí, natural. Incluso podría determinarse hasta un ventilador, pues, pero que tenga método también de circulación y extracción. Ah, ya, ya, profesor.
Preguntas. Todo claro hasta el momento, profe. Perfecto. Entonces, vuelvo a reiterar, no confundir, no confundir ventilación a aire acondicionado. Preguntas. ¿Nada? No, profesor. Ya. ¿El resto? Ya. Atención. 6. A ver, antes que todo, pregunta, ¿se dan cuenta, chiquillos, que todo lo que vimos en las clases anteriores están intrínsecamente ligadas al proceso de fiscalización? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Está clarito? Sí, ¿O no? Sí, pues. sí. Sí, sí. Por eso que empezamos de la parte básica y fuimos aumentando. Muchos dicen, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, po. Sí. Todo lo que vimos anteriormente ingresa acá en el proceso de fiscalización. 6. El empleador entrega y dispone de mascarillas para evitar la propagación del virus COVID-19. Y nos vamos al lado y dice artículo 68, ley 16.744 y numerales 19 y 22 de una resolución exenta del 591 del 23 de julio de 2020. Ahora bien, dentro del COVID ODI que yo les envié, si ustedes analizan la situación, yo puse N95 y aparece la mascarilla N95. Mucho cuidado ustedes, por ejemplo, con colocar mascarilla N95 si va a usar otra. ¿Por qué? Porque este proceso de fiscalización se va a analizar con la autoridad de acuerdo al ODI que ustedes tengan. Entonces, donde dice uso de mascarilla, usted tendrá que identificar su mascarilla. Por ejemplo, yo no tengo lucas para tener N95, sin embargo, les voy a entregar KN95 a todos mis trabajadores. Ahora, si tuviese una mascarilla, ¿no es cierto?, de 3 capas, que se pueda volver a lavar y demás, lo pueden hacer igual, pero tienen que ustedes tener claro de que tienen que tener un respaldo desde el punto de vista que son efectivas. ¿Se entiende? Profesor, Sí, ¿y hay posibilidad de colocar como unas 3 tipos de mascarilla? Como la sí, alternativa de que yo pueda decir KN95, N95, de 3 pliegues, mascarillas quirúrgicas, no sé, una cosa n- así. no, ¿Mencionarla? idealmente no. Idealmente no. Ah, ya. Podría colocar unas 2, pero ¿por qué? Porque esta cuestión se trabaja el punto de vista de efectividad. Pues si usted coloca 4 tipos de mascarilla, realmente van a, puede decirle, ¿por qué está usando? Porque recuerde que toda esta cuestión va de acuerdo al criterio del fiscalizador. Entonces, para evitar problemas, ojalá que no. Podrían Ah, pero colocar porque 2, claro, porque hubo un periodo en que había escasez de mascarillas, pues uno no encontraba en ninguna parte. claro, Era bastante la demanda que había, pues ahora ya por lo menos ya hay más oferta. claro, tiene toda la razón. Ahora, si usted, de acuerdo a la parte económica que usted maneje, no está prohibido el uso de mascarillas quirúrgicas, ¿ah? Se pueden utilizar mascarillas quirúrgicas, las celestes, pero Sí, ustedes saben la problemática que tiene muy poca vida útil. Ojo con eso. sí. Se humedece un poco y de inmediato ya vamos a decir de que no está cumpliendo su labor.
Ya, profesor, gracias. ¿Listo? ¿El resto? ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Ya, profe, Sí. eh, estos controles que va a hacer cuando lo fiscalicen, si yo tengo una mascarilla que no sea ni la N35 ni la N95, encuentro otra alternativa y le demuestro que tiene una efectividad con una ficha técnica, o Claro, claro, ya. claro, claro. No, Pero la no ficha hay técnica es como el respaldo. el respaldo. Ya, ok. ¿Ya? Porque, o sea, es distinto que usted vaya, por ejemplo, al centro de la ciudad y con esta cosa de la mascarilla, mucha gente vende sus mascarillas. La señora Juanita vende su mascarilla y usted se las compró y usted no tiene respaldo técnico de esto, porque a lo mejor no es ni siquiera de tres capas. O si ustedes saben que, como somos nosotros también, usamos la mascarilla porque nadie usa la mascarilla, o no vamos a decir nadie, pero la gran mayoría no usan las mascarillas si no es por una obligación. O sea, hay unas Sí. mascarillas que son quirúrgicas, que eran celeste, pero tienen un color negro ya, ¿no es cierto? De tanto usarlas. Pero ya Ahora hay bien, algunas mascarillas que ya vienen con su protección y todo el tema, entonces eso es respaldo también. mucho respaldo, ¿ya? Porque usted por donde transite, ¿no es cierto? Y ahí vemos la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de este país, donde transite encuentra mascarilla en el suelo. Sí. ¿Se han dado cuenta de eso? Vuelvo a reiterar. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la fiscalización? A ver, ¿usted dispone de mascarillas para evitar el contagio y propagación del virus? Sí, muéstreme su ODI. Y el ODI sale especificado el tipo de mascarilla. Si no está usando ese tipo de mascarilla, estamos violando el sistema. ¿Ya? ¿Claro? Y Sí, así es. profesor. Ya. Número 7. Se indica claramente por medio de señalización visible y permanente la obligación de uso de mascarillas y las recomendaciones de autocuidado entre las personas que ingresan o permanecen al interior de la empresa, así como también en el transporte privado de trabajadores en caso que éste sea provisto por la empresa, ascensores, funiculares y espacios cerrados, se va a verificar eso, reitero, la señalización visible y permanente de la obligación de uso de mascarilla. Usted ingresa a protocolos, ¿cierto? COVID, y va a aparecer en Cernatur también montones de señalética referido a eso. Excepciones de uso de mascarilla. Trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de 2 personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho. 2. Trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. Esas son las excepciones del uso de mascarilla. Nos vamos al lado y nuevamente, chiquillos, vamos a decir artículo 37, inciso 4 del Decreto Supremo 594. Es decir, nuevamente aparece el Decreto Supremo 594. ¿Se dan cuenta? Antes de este curso, no, 594, la gran mayoría no lo conocía. 8. Se demarca visiblemente la distancia de 1 metro lineal entre cada persona en los lugares donde se formen filas de ingreso, salida del lugar de trabajo, esperando ingreso ascensor, líneas de proceso, atención de público. Y nos vamos al lado, Decreto Supremo 594. Entonces van a vigilar, van a analizar, también tienen que tener la demarcación de distancia de 1 metro. 9. Se mantiene
e indica claramente por medio de señalización visible y permanente la obligación de distanciamientos de menos 1 metro lineal entre las personas, donde incluye los trabajadores propios, contratistas, proveedores y clientes. Reitero, 1 metro de distancia lineal entre personas, trabajadores propios, contratistas, proveedores y clientes. Se exceptúan de lo anterior personas que se encuentran en un medio de transporte, trabajadores que por la naturaleza de las actividades laborales que realizan no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores, trabajadoras y trabajadoras entre los cuales existe una separación física que impida el contacto directo entre ellas. Nos vamos al lado y nuevamente aparece el Decreto Supremo 594 y además de lo que significa el Código del Trabajo. ¿Dudas hasta allí? ¿Nada? Nada. Ya, No, profe. perfecto. Se adaptan los espacios y puestos de trabajo de manera que sea posible mantener al menos 1 metro de distancia entre trabajadores o en su defecto, si por razones laborales no pudiese cumplir con esta medida, se instalarán barreras divisorias de material acrílico, policarbonato, vidrio u otros similares. Nos vamos al lado, artículo 37 del Decreto Supremo 594. Profesor, Sí, una consulta. En los decretos, en los nuevos decretos que dictamina el Ministerio de Salud, aparecen las normativas para los lugares, por ejemplo, como los restaurantes, para los lugares de encuentro de personas de manifestaciones, porque por ahí dice que se pueden reunir hasta 10 personas. En esos decretos aparecen esas normativas. ya lo vamos a ver acá. Aquí les voy a Ah, mostrar, ¿ya? ya. Fíjense en lo siguiente. En todos los recintos cerrados que atiendan público, se mantiene señalización en todas las entradas, el aforo máximo permitido, lo que usted me estaba preguntando, calculado de acuerdo a lo señalado en el numeral 25 de la resolución exenta 591. Entonces, ingresando usted ahí, Mónica, a la resolución exenta del 591, le va a decir la forma de calcular el aforo máximo. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ya, de nada. El distanciamiento físico mínimo que se debe respetar, las obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado. Nos vamos al lado y aparece nuevamente el Decreto Supremo 594. Recuerde, aplica, no aplica, o sea, sí, no y no aplica. ¿Ya? Ahora, en los lugares que atiendan público, ¿se disponen de los elementos necesarios para una adecuada higiene de manos para los usuarios? Y aquí aparece una resolución exenta número 591 del 23 de julio del año presente. Trece. La señalización y condiciones de la ruta de entrada y salida o vías de escape permanecen en buen estado y libres de obstáculos. Nos vamos de nuevo al lado y aparece el mentado 594 en su artículo 37. Sí, no o no aplica. Fíjese en lo siguiente. Se revisó y actualizó, si fuese precedente, el plan de emergencia y evacuación existente en el lugar de trabajo, considerando la nueva distribución de los puestos de trabajo, el aforo reducido en eventuales nuevas vías de acceso, circulación y zona de seguridad, evitando aglomeraciones, así como las medidas preventivas COVID-19 frente a otras emergencias.
Nos vamos al 184 artículo, inciso 1 y 2 del Código del Trabajo. (15) Tremendamente importante. Se siguen las instrucciones y medidas preventivas para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo y espacio común, conforme al protocolo modo COVID de vida. Es decir, cada cuánto tiempo yo estoy limpiando, cada cuánto tiempo voy a desinfectar el lugar de trabajo. Sí, no o no aplica. 16. Los trabajadores que realicen tareas de limpieza y desinfección fueron informados del procedimiento para la limpieza y desinfección en el correcto uso y retiro de los elementos de protección personal, su desinfección o eliminación. Y ahí aparece nuevamente el otro decreto, artículo 21 del Decreto Supremo 40. ¿Dudas hasta allí? ¿Todo clarito? Sí, profesor. Teníamos muy baja tasa de incidencia en relación a lo que significa el agente COVID si todas estas cosas se cumpliesen y todos estuviésemos en la misma. Número 17. Se limpian y desinfectan al menos una vez al día todos los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de personas, ya sea de trabajadores, trabajadoras o clientes, las herramientas o elementos de trabajo, y cada vez que sean intercambiadas, y los espacios cerrados o comunitarios como comedores, baños, ascensores, etc. Sí, no aplica. Se entrega a los trabajadores que realizan la limpieza y desinfección en los lugares de trabajo y espacios comunes elementos de protección personal conforme al protocolo modo COVID de vida, tales como guantes desechables o reutilizables que sean resistentes, impermeables, manga larga, no quirúrgicos, mascarilla para evitar propagación del virus COVID-19, pechera desechable o reutilizable. Esto es importantísimo. Los desinfectantes utilizados cuentan con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, y nos vamos al lado, y nuevamente aparece el artículo 37 del Decreto Supremo 594. Ya nunca más se va a olvidar de ese decreto, por lo menos el número. 20. Se dispone de contenedores basureros para la disposición de residuos, que podrían ser mascarillas desechables, papel de secado de manos, guantes desechables, entre otros, y estos se encuentran ubicados en las áreas y lugares comunes de centro de trabajo. Artículo 184 del Código del Trabajo. Recomendación, solamente recomendación. Ojalá, por ejemplo, siendo uno de los elementos que más probabilidad de que tengan el COVID, ¿no es cierto?, se maneje un residuo especialmente para mascarilla, cumpliendo desde el punto de vista preventivo, que también es una recomendación solamente de 2 bolsas que pudiesen ustedes cerrar, y el elemento, recuerde que tiene que cumplir la forma de abrir a través de lo que significa el pies. ¿Claros? Sí, profe, claro. Perfecto. ¿El resto? ¿Bien? Todo ¿Todos claro, bien? claro. Yes. Ya. ¿Sí? Yo, una consulta con este tema del basurero. Por lo que yo estuve leyendo, tenía que ser un basurero con tapa sin contacto manual. Sí. ¿Esa es una recomendación o una obligación? Es como una obligación. ¿Ya? ¿Tienen que tenga pedestales entonces ustedes con el pie?
lo abren, ¿no es cierto? Y van echando los desechos. Por favor, importante también que usted... Profe, Sí, igual que las llaves de los baños, o sea, hay algunas que son las llaves, se abren de pedal, o esas que se bajan que uno la puede bajar con el codo para no tener contacto. claro, o sea, eso es recomendación. Lo otro es que en caso de que, por ejemplo, no tuviesen llave de pedal, y ahí están las medidas preventivas generales según la OMS. Yo me lavo las manos de acuerdo, ¿se acuerdan cuando vimos el lavado de manos? Sí, pues. Mm. Y luego de eso, con el papel que me seco, debería yo cerrar La la llave. llave. Dudas, preguntas, consultas. Las empresas externas aplicadoras de desinfectantes de venta especializada, creadas específicamente para ese fin y que presten servicio a terceros, cuentan con resolución sanitaria de la Seremía de Salud. Tienen que ir con esto. O sea, usted tendría que tener algún compromiso con alguna de las empresas que tengan certificación, ¿ya? Desde el punto de vista sanitario, es decir, que que tenga la autorización de lo que significa la autoridad sanitaria. No significa de que ustedes van a tener todo el día al individuo ahí sanitizando, sino que ojalá ustedes vayan verificando de acuerdo a la cantidad de entrada y salida de personas. Las empresas externas aplicadoras de desinfectante de venta especializada, creadas específicamente para ese fin y que presten servicios a terceros, ¿cuentan con resolución sanitaria de la Seremía de Salud? Sí, no, no aplica. Profesor, Sí, el alcance que yo quiero hacer, a nosotros nos ocurrió que contratamos a una empresa que era de Serena, de la ciudad de La Serena, ya, para, para derratizar, para desinfectar y hacer desinfección también. Y ya, La Ceremi de Calama nos rechazó esa empresa, no la reconoció porque no era local, no era de la región. No está Y inscrita. teníamos que contratar una empresa de la región para que ellos reconocieran que estaba haciendo bien, estaba certificada por la Seremía de la región. por qué cree que le dijo eso? Es lógico, pues. Claro, porque es lógico. Está inscrito en otra región, pues. Claro, Está inscrito. sí, pero buen alcance para que lo tengan claro aquellas personas que pudiesen tener, por ejemplo, un amigo de otra ciudad, o les sale, usted dice me sale más económico, ojo con eso. ¿Ya? Una desinfección no es tampoco, digamos, en extremos muy onerosa. Gracias, Mónica. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Se siguen, se Ya, pues, siguen. bien, ¿qué pasa? Apague el micrófono. Se siguen las acciones determinadas por la autoridad sanitaria frente a situaciones relacionadas con casos sospechosos, es decir, contacto estrecho o casos confirmados COVID en los trabajadores conforme al protocolo de actuación en el lugar de trabajo. Muy parecido a una de las preguntas que tienen ustedes en su evaluación. Y esto va a estar definido en el artículo 3 y nuevamente aparece el Decreto Supremo 594. 23. Se informa a todos los trabajadores respecto a los riesgos de COVID-19, vías de transmisión, signos y síntomas, acciones y presenta síntomas, medidas preventivas y de autocuidado, método de trabajo, uso correcto de elementos de protección personal en los casos que corresponda, disposición de desecho, guantes, mascarillas, papel u otro. Fíjense ustedes que aparece el decreto 40. Ahora, la pregunta: ¿por qué aparece el Decreto Supremo 40 en el artículo 23? En el listado 23, por favor. La respuesta debería ser inmediata. ¿Por qué? Porque ahí el derecho de informar al trabajador debe estar el reglamento de cómo
de cómo se usan todos estos elementos de seguridad. Bien, es decir, ¿a través de qué documento? El ODI. La obligación de información, Claro, el ODI. el ODI. ¿Ya? La empresa evaluó los riesgos asociados a contagio por COVID, por ejemplo, en el caso que tenga departamento de prevención de riesgo. Eso a ustedes no va con ustedes, pero sí con la asistencia de su organismo administrador, o sea, ASH, Mutual, IST y OISL. Ustedes no cuentan con comité paritario, ¿ya? Pero tienen que tener claro lo siguiente, de acuerdo a las actividades que ustedes realizan o aquellos que les gustase participar, es un tipo de actividad muy bonita, pero sí hay algunas restricciones. Por ejemplo, para formar un comité paritario de orden, higiene y seguridad, se pide un mínimo de 25 trabajadores. Paritario, pares, donde van a haber tres representantes de la empresa y 3 representantes de los trabajadores. Representantes de la empresa que van a ser designados como gente de confianza de la jefatura y los representantes de los trabajadores que se hace a través de una votación. ¿Qué funciones cumple un comité paritario? Hacer cumplir los reglamentos, Ya, ¿qué más? ¿Por qué estoy hablando? fiscalizar. Perfecto. ¿Por qué estoy hablando de comité paritario? Porque de acuerdo a las vicisitudes, a los cambios, recuerda de que ustedes por lo general trabajan desde el punto de vista turístico. En algún momento, podríamos decir, se controla el COVID. Vuelvo a reiterar, el COVID ya tenemos que acostumbrarnos porque de por vida va a vivir con nosotros, pero aparece una vacuna y va a haber una explosión, por ejemplo, de turismo. Y si usted tiene una explosión en el aspecto turístico, va a tener que contratar más personas. Entonces, si usted pasa los 25 trabajadores, tendría que determinar la formación de un comité paritario. Esto está intrínsecamente ligado al Decreto Supremo 54. Entonces, cuando el Decreto Supremo 54 legisla, el Decreto 54 da los lineamientos y el Decreto 54 le explica todo referente al comité paritario. Hasta allí. Profesor, una consulta. Sí, Respecto de estas fiscalizaciones para el comité paritario, todo, por ejemplo, en un restaurante que se trabaja mucho con los garzones, la gente de la cocina, pero son muy pocas las personas que tienen contratos de trabajo, los demás son de servicios honorarios. ya. Ahí ellos no se contabilizan No, para un comité. tienen que ser trabajadores propios. Ah, ya, ¿Ya? gracias. One moment que tengo la garganta seca. Voy a buscar un poquito de agüita y seguimos. Profe. Ya, seguimos entonces. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Hacer una consulta de esto Sí, de los comités paritarios, el 25, pero hay una excepción, ¿se puede hacer con 16 personas? también. ¿Son 16?
Sí, Sí se también. puede, Se ¿cierto? puede, sí, se puede. Ah, ya. Esta era la consulta nomás. No es obligatorio, sí, pero si usted forma un comité paritario, también es bastante positivo porque ayuda bastante desde el punto de vista laboral. Ojo que no se tiende mucho dentro de lo que significan los trabajadores a una confusión y piensan que el comité paritario es un sindicato. El comité paritario no es un sindicato, ¿ya? El comité paritario regulariza cosas, pero sí, por eso que la ley le da la posibilidad a uno de los integrantes del comité paritario tener fuero, para que, para que esté protegido en caso de divergencias entre empleador y trabajadores. No sé si me entienden, ¿sí? Acá el 26. Se actualiza el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de las empresas, incluyendo todas las medidas preventivas y de control asociado al contexto COVID exigidas por la normativa vigente. Y nosotros nos vamos al lado y dice para empresa con menos de 10 trabajadores y dice para empresa con más de 10 trabajadores. Espero la respuesta inmediata porque eso también lo dije. ¿A qué se refiere eso? Al RIS y al DIO. ¿Por qué hace una diferencia? Un artículo se refiere a menos de 10 trabajadores y el otro se refiere a más de 10 trabajadores. Se los dije. Acuérdese, vamos, vamos, vamos. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué en el punto 26 dice se actualiza el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, incluyendo todas las medidas preventivas y de control asociadas al contexto COVID-19, exigidas por la normativa vigente? Ahora bien, dentro de lo legislativo dice para empresas con menos de 10 trabajadores y después dice para empresas con más de 10 trabajadores. Y habla de algunos artículos ahí. Lo dije, ¿Aló? ¿sí? ¿Se refiere al RIS y al DIO? Sí. Es decir, cuando yo tengo menos de 10 trabajadores, el reglamento interno puede ser de higiene y seguridad. Cuando yo tengo más de 10 trabajadores, se actualiza el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Pero ¿se acuerdan qué les dije? Recomiendo a ustedes tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, porque así no va a tener que nuevamente hacer un nuevo reglamento en caso de que usted asuma más de 10 trabajadores. ¿Me entiende? Se los dije, ¿se recuerdan? Hagan memoria. Sí, profe. Se los dije, se los dije. Número 27. Existe coordinación entre la empresa principal, contratista, subcontratista. Eso no aplica a ustedes, pero sí podríamos, por ejemplo, determinar que debería haber una coordinación entre ustedes y los proveedores, que es una de las cosas que está fallando bastante. Usted se está con mascarilla y llega su proveedor sin mascarilla, les entrega, ¿cierto? El producto. Debería haber una coordinación. Por lo general, esta cuestión ni siquiera la toman en cuenta porque en el caso de ustedes no se la van a tomar en cuenta por la actividad que tienen. El 28 tampoco aplicaría a ninguno de ustedes porque habla referida a lo que significa la ley de subcontratación, las empresas contratistas, la empresa principal que tiene responsabilidad social y empresarial. En caso de que ustedes, ¿no es cierto?, en algún momento laboren o tengan una empresa pequeña a más a cargo,
usted como empresa principal tiene que vigilarlas a las otras empresas. Pero en el caso de ustedes, cuando sean fiscalizados, la van a colocar no aplica. La número 29 tampoco aplica para ustedes. En caso de no tener la obligación de contar la empresa mandante con sistema de gestión y salud en el trabajo, se vela por mantener los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas para proteger la vida y salud de los trabajadores. Decreto Supremo 594, nuevamente. Ahora bien, esto que vamos a ver acá son medidas adicionales, recomendadas. Número 1. En la implementación de las medidas preventivas se garantiza la participación de los trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales, comité paritario o departamento de prevención de riesgo, si corresponde. En el caso de ustedes, deberían garantizar la participación de los trabajadores. Número 2. Se solicita ayuda y asistencia técnica al organismo administrador del seguro de la ley. Vuelvo a reiterar, ustedes tienen que aprovechar esa instancia. Los que no tienen y que están acá como alumnos, ¿no es cierto?, que quieren aprender y demás, tienen que tener claro, ¿no es cierto?, que aquí la instancia principal es el administrador del seguro, es decir, ASH, Mutual, IST, ISL. ¿Dudas hasta allí? No, profe. Perfecto. Número 3. No, profe, todo claro. Clarito, perfecto. Si se dispone de transporte privado para los trabajadores, se realiza control de temperatura personal al ingreso, la distancia mínima recomendada, la correcta limpieza, desinfección y ventilación de los vehículos. Número 4. Se promueve y refuerza el cumplimiento de medidas de autocuidado en el transporte público. Número 5. Se implementa la identificación temprana en casos sospechosos a través de un control diario de síntomas de COVID al ingreso al lugar de trabajo. Por ejemplo, control de temperatura, declaración voluntaria de síntomas, etc. Aprovechando que estamos hablando de temperatura, estos termómetros digitales tienden mucho a descalibrarse, ¿ya? Y es por eso que siempre yo recomiendo que tengan 2, 3, por ejemplo, termómetros digitales, porque el termómetro que es más fidedigno de control de temperatura es el humilde termómetro de mercurio, muy fidedigno, pero no lo podemos usar en COVID. Recuerde que se utiliza en la boca, en la axila, y eso, de acuerdo al COVID, no está prohibido utilizarlo. Pero si usted observa un individuo rubicundo, es decir, rojo, con tercianas, con dificultad respiratoria, y usted controla la temperatura, por ejemplo, y el termómetro le marca 36 grados Celsius, usted tiene que de inmediato sospechar que ese termómetro digital no está funcionando bien. Reitero, tercianas, que son como los tiritones. El individuo se coloca rubicundo, un poco rojo, ¿no es cierto? Hay dificultad respiratoria. Usted tomó el control de la temperatura y esta temperatura está muy baja, quiere decir que algo no anda bien, ¿ah? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya, ok. 4. Se promueve y refuerza el cumplimiento de medidas de autocuidado en el transporte público. 5. Se implementa la identificación temprana de casos sospechosos a través, eso ya lo vimos. 6. Se cuenta con registro de todos los que ingresan a la organización manteniendo sus datos de contacto.
Si se cuenta con 2 o más accesos, se habilita uno de manera exclusiva para el ingreso y otro exclusiva para la salida. Ahora bien, si ustedes cuentan uno, tienen claro lo que tienen que realizar. Demarcar en un sentido de circulación para el ingreso y en otro sentido de circulación para la salida. Este anexo, por si acaso, no lo van a evaluar los fiscalizadores, sino que son herramientas que se le está entregando a usted, que va a determinar que tenga un buen protocolo respecto al COVID. Los otros sí, pues él no aplica, sí, no, eso es lo que se evalúa. 8. Se desinfectan y limpian todos los bienes y o mercaderías que ingresan a la empresa por terceros externos a la organización. Se demarca la capacidad de uso de ascensores garantizando el debido distanciamiento de al menos 1 metro entre las personas. 10. La ropa de trabajo es de uso personal y exclusiva para operar dentro de las instalaciones de la empresa y se lava diariamente. 11. Los contenedores, basureros del lugar de trabajo cuentan con tapa y una bolsa en su interior u otro material impermeable. 12. En los lugares que atiendan público se fomenta el pago sin contacto con tarjetas bancarias. Recuerde que eso es importantísimo. Se los dije, dentro de lo que significa el dinero, las monedas, los billetes, se ha encontrado bastante COVID. Así que hay que tratar de implementar esto a través de tarjetas bancarias o transferencia electrónica. Principalmente a las personas de 60 años, las embarazadas, las personas con discapacidad y enfermos crónicos. 13. En los lugares que atienden público y en caso de contar con sistema de audio, se anuncia en forma regular las medidas de autocuidado. Se fomenta el uso de vía telemática para la realización de reuniones y capacitaciones. En caso de no ser posible, se considerarán aspectos higiénicos mínimos en su realización. ¿Qué podríamos hacer? Reducir el número de participantes del mínimo posible, prohibir el consumo de alimentos. Recuerde que de acuerdo al 594 que dijimos que estaba intrínsecamente prohibido comer ¿dónde? ¿Dónde En está el lugar de prohibido? trabajo. Lugares de trabajo. Perfecto. Se facilita el teletrabajo y el trabajo a distancia. Se implementan retornos diferenciados y un sistema de turnos por grupo de trabajo, unidades de áreas, por ejemplo, combinando trabajo presencial con trabajo remoto por grupo de trabajadores o trabajadoras. Se implementan bloques de horario flexible de entrada y salida. Se implementan horarios diferenciados por turnos para el almuerzo, comida, ducha y vestidores. Se organizan grupos fijos y pequeños de trabajo para reducir el contacto físico entre los trabajadores. Se facilitan autorizaciones de permiso con goce de remuneración, compensando dicho tiempo con trabajo dentro de la semana siguiente. Se restringe el número de terceros externos que ingresan a la organización al mínimo indispensable. Se organizan los horarios de ingreso de terceros externos por bandas de manera de reducir al máximo la interacción con los trabajadores de la empresa. Para fortalecer la información entregada a los trabajadores, se fija en lugares visibles de la empresa información resumida y concreta sobre las medidas de autocuidado y las medidas preventivas implementadas en la empresa. 24. Se informa a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones, sobre sus derechos a interrumpir sus labores de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere por motivos razonables y justificados que continuar con ellas implican un riesgo grave e inminente para su vida o salud. Se promueven y facilitan diálogos permanentes y comunicación entre los trabajadores y organizaciones si corresponde, eso no le corresponde. Se implementan medidas de apoyo para los trabajadores durante la situación de pandemia en relación con las medidas y cambios de la organización.
dudas, preguntas, consultas. No, profe. El resto, el resto, Profe, William por acá sí, nuevamente. William. Profe, ¿hay alguna estadística de hasta el momento de los fiscalizadores, cómo se ha comportado todo este sistema de fiscalización que realizan ellos? Aunque usted nos ha explicado que son muy pocos, pero igual, ¿cómo se ve esto? Porque uno estando fuera no sabe. Entonces, claro, se ve una documentación muy robusta todo, pero uno, intrusamente, nuevamente, quisiera saber cómo lo ha visto usted, se cumplen, no se cumplen, hay falencias, mejora. Mire, en todos los procesos de fiscalización no hay ningún fiscalizador o muy pocos que le van a colocar conformidad a todo, ¿ya? Y de acuerdo a eso, por lo general determinan un plazo. Ahora, si hay situaciones graves, por ejemplo, lugares en que no está la distancia que debe tener, por ejemplo, está solamente el receptáculo de alcohol, de inmediato esa empresa es sancionada. Pero por lo general hay medidas que se toman y que las empresas las cumplen, ¿ah? Pero también hay personas que no las cumplen. Entonces, si hay una situación grave desde el punto de vista, principalmente con lo que significan los elementos de protección y la señalética, sí se han sancionado muchos locales. ¿Llega a nivel, profe, de paralización o todavía no se llega a eso? O sea, si la situación es grave, por supuesto. Ok, Por profe, ejemplo, gracias. por ejemplo el agua, que es vital. Eso va a ser sancionado. Miren, si todo esto entra... Profesor, Sí, sí. pero en el tema de los transportes de los trabajadores, yo veo que no se cumple con la normativa del distanciamiento porque los vehículos que van a la minería, los trabajadores van todos sentados uno al lado de otro, pues entonces ellos no saben si se contaminan o no y después llegan donde la familia y pueden llevar el COVID. Tiene toda la razón. Después, claro, después durante el trabajo hacen todos los protocolos, pero durante el trayecto eh, que van con vehículos aportados por la empresa, los buses, los carrioles, ahí no se cumple el distanciamiento, no está Sí, eso, sí, hay un vacío ahí. sí, hay un vacío. Y por eso que se está trabajando, ojalá que el Ministerio de Transporte trabaje luego. Yo encuentro que está trabajando muy lento en relación a eso, porque solamente da recomendaciones. Y recomendaciones que son re efectivas. Pero, por ejemplo, es que aquí todo está en estricto rigor al peor problema que tenemos nosotros, que es el dinero. Entonces, una empresa, ¿qué es lo que hace? Se suben, le colocan para que se limpie los pies, ¿no es cierto? Con amonio cuaternario, un limpiapiés, se le debería entregar alcohol gel en forma permanente. Pero ¿cuál es el problema? Se recomienda en forma efectiva el 50% de la capacidad del bus. Y las empresas no lo hacen. Oiga, profe, como dijo usted la otra vez, con altura de mira todo esto, pero lamentablemente vivimos en una zona de sacrificio que es la minería. La minería. Entonces, muchas de estas cosas, lamentablemente, Sí, pues, quedan de lado. Se propicia el dinero. lo dijo una vez, no me Sí, acuerdo claro, que mueve Chile, y ellos no van claro, a transar eso. claro. Entonces, ahí caemos directamente en una incongruencia en la primera pregunta que nos dijo usted. ¿Qué es lo que es la salud para la OMS? Por supuesto, por supuesto. Entonces, imagínese usted, lo estoy haciendo con altura de mira, si a alguno le incomoda, lo siento, pero ¿a qué nivel estamos llegando de propiciar lamentablemente el dinero sobre las personas? Sí, sí. Entonces, y la estadística, por eso también yo se lo preguntaba, porque la minería, lamentablemente, todos los que han trabajado o saben de la minería, saben que los protocolos son hechos a su medida y a su favor y no como corresponden. Y O, eso está más que claro.
Totalmente de acuerdo. O el hecho solamente de tener el documento para cumplir con el documento. Nada Claro. más, nada más. Entonces yo me pregunto a veces, profe, y esto sigo insistiendo, se le exige a tantos pequeños y medianos empresarios que son tan rigurosos y uno mira hacia el lado y dice, pero ¿cómo? Si fuésemos medido todo con la misma vara, esto cambiaría. Pero Por supuesto, lamentable no es así. no es así, no es así. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, yo lo único que les pido, y siempre se los pido, no solamente en este curso que estoy haciendo, todos los cursos que yo realizo, que la única esperanza que tenemos es que cuando uno capacita, ayuden a hacer escuela. Porque en el fondo todo esto es cultura, y lo que más le falta a este país es cultura. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Educación, educación, educación. No sé si yo les dije a ustedes, o sea, aquí tenemos un país vecino que es el ejemplo de Latinoamérica en el control del COVID, que es Uruguay, ¿se recuerdan? ¿O no se los dije? ¿Sí? Sí, profe, sí me acuerdo. Sí, yo se los dije. Un ejemplo, un ejemplo. Todos dicen, claro, pero lo que pasa es que es un país pequeño, como para defendernos. Pero de acuerdo a cómo lo planteó Uruguay, ¿a Chile le hubiese resultado? No, pues somos desordenados. Y lo otro, lo que siempre he dicho, empatía, el colocarme en el lugar de otro. Bien, dudas, preguntas, consultas. No, profe, todo súper claro. Perfecto. Aquí esta documentación que yo se los envié al WhatsApp tienen que tenerlo. O sea, ustedes tienen que adaptar, bueno, más adelante la próxima evaluación van a tener que adaptar y trabajar y a realizar un protocolo COVID para ustedes completo. Entonces, esto, el proceso de fiscalización tiene que ir de la mano con eso, para que no tengan ningún problema. ¿No hay preguntas? No, profe, muchas gracias. Yo Ya, lo voy a estar molestando durante el fin de semana con la tarea, porque tengo unas dudas, pero ahí voy avanzando y seguro que le voy a estar mandando algún WhatsApp o ahora prudente. no hay problema. Ya pues chiquillos, que tengan buen fin de semana, harto empeño en la evaluación porque no es para mí, es para ustedes. Cuídense. Saludos.